Bueno, acá trabajamos desde el nivel básico, luego vamos subiendo hasta un nivel considerable. Vamos a ver el tema entonces, análisis vectorial. El día de hoy empezamos. Creo que de todos los temas estamos viendo de matemática, física, vamos a empezar con lo más básico, ¿no? Si aprendemos esto, lo demás ya es una continuación, nada más. Y es una extensión que tranquilamente se puede resolver. Bueno, entonces vamos a ver el tema de vectores. Acá está el contenido de lo que vamos a ver. Una introducción, vamos a ver un vector, sus elementos, igualdad de vectores, multiplicación, en fin, es un mundo, ¿no? Incluso esto se considera para los cursos ya en la universidad, que, bueno, para el caso de ustedes, me parece que llevan física, ¿sí? Y algún curso de cálculo que también se usa vectores. Por ello, el tema es muy importante. Bueno, entonces ahí el texto y lo dejo para que cuando ustedes se puedan poner tiempo, puedan leer con calma. Y más que todo vamos nosotros de frente a la parte práctica, ¿no? Entonces, previamente, antes de empezar con el tema de vectores, hay un tema que también se trabaja y es análisis dimensional, ¿no? Este tema de análisis dimensional establecer las condiciones que debe tener una magnitud física para que pueda cumplir con algunos requerimientos que se pueda tener. Y bueno, dentro de esas cantidades tenemos a los vectores. Entonces, ¿qué es un vector? Es un instrumento matemático que sirve para representar cantidades físicas. Y estas cantidades físicas son de naturaleza vectorial. Entonces, geométricamente, ¿qué es un vector? Es un segmento de recta que está orientado, es decir, tiene una dirección, tiene un sentido. Y eso lo podemos identificar por acá. El vector a lo que estoy mencionando es lo que tenemos en esta parte, ¿ya? Ahí tenemos ese vector. Geométricamente se representa de esta forma. Entonces, es como una flechita. ¿Ok? Entonces, en geometría le llamamos un rayo. Entonces, este vector, lo que estamos observando acá, tiene un tamaño. Ese tamaño o la dimensión se le va a denominar módulo y se va a representar de esta manera. En resumen, tienes una flechita, dicho de una manera simple, ahí se va a representar con una letra y una flechita en la parte superior. Entonces, esto se llamará vector A. Y si le aplicamos las barras o valor absoluto, esto de acá ya representa el módulo de este vector. Muy bien. Este vector tiene una cierta inclinación. Entonces, en este caso, la inclinación nos da el ángulo. Y esta inclinación nos va a dar la dirección. Es decir, que si el ángulo es, por ejemplo, menor de 45 grados, el vector va a estar de esa forma. Si el vector o el ángulo es de 60 grados, más o menos sería por acá. Así, entonces el ángulo nos va a dar la dirección para este vector. Todo vector, repito, se va a representar de esta forma. Una letra mayúscula, en algunos casos letra minúscula, pero con una flechita en la parte superior. Eso será un vector. Entonces estamos hablando a continuación de los elementos de un vector. Ya vimos que ahí tenemos al módulo de un vector, se representa así.
módulo del vector A y usamos la definición de valor absoluto. Como sabemos, el valor absoluto, por definición, siempre es mayor o igual que 0. Entonces, el módulo de ese vector siempre es mayor. Luego también tenemos la dirección. ¿Qué es la dirección? Bueno, había mencionado que la dirección está dado por el ángulo de inclinación. Pero no solamente eso, sino que en cada flechita tenemos esta punta, ¿no?, que nos indica en qué sentido está yendo el vector. Es la cabeza flecha, como se menciona acá. Muy bien, entonces acá tenemos ejemplos de vectores que son colineales, ¿no? Vectores colineales. Quiere decir que están en una misma línea, ¿no? Luego tenemos vectores que son paralelos. Acá vectores perpendiculares, es decir, el ángulo que se forma entre ellos es de 90 grados. O podrían ser como en este caso, ¿no?, donde sus direcciones se cortan en un solo punto. Finalmente, también podemos tener vectores coplanares que están en un mismo plano. ¿Ya? Así vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos diversos tipos de vectores y ahora vamos a ver una igualdad de vectores. ¿Cuándo tendremos vectores iguales? Ya tenemos este vector A y por acá un vector B. Un vector B. Entonces, ¿qué se verifica acá? Para que esos vectores sean iguales, deben tener la misma inclinación y también deben tener el mismo módulo, es decir, el mismo tamaño. De esa manera, garantizaremos que esos vectores son iguales. A continuación, tenemos la multiplicación de un vector por un escalar. Como sabemos, un vector, pues, es una cantidad vectorial. Y inicialmente puedes tener un vector de este tamaño, vector pequeñito, ¿no? Si tú lo multiplicas por un entero m, entonces, ¿qué significa eso? Que va a incrementar en su tamaño. Ahora tendrá esta dimensión, será m por a. Sí será ese vector. Dicho de otra manera, sería como un múltiplo de este vector. Entonces, ¿ahí qué se cumple? Se cumple esta propiedad. El módulo del vector m por a es igual al m, porque m es un entero, multiplicado por un vector a. ¿Ya? Así se va a entender. Luego también tenemos la adición de vectores. Y eso es lo que prácticamente esta parte de acá es solamente cuestiones básicas, cuestiones teóricas. Y a partir de acá ya empieza lo que es en esencia el tema a desarrollar. Vamos a ver cómo aplicamos el método del paralelogramo. ¿Ya? Con este método vamos a encontrar la resultante de una cierta cantidad de vectores. Entonces, hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que aclarar? ¿Algo que pueda repetir? Multiplicación de un vector por un escalar, o por acá esta parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? No me quedó. Ok. Luisa, ¿alguna pregunta? ¿Algo que No, acotar? claro. Ok. Bueno, vamos a ver entonces ahora el método del paralelogramo. Entonces, para ello, para aplicar este método, tenemos inicialmente un vector. Tenemos un vector A, y luego por acá tendremos un vector B. Ahí tenemos el vector B. Entonces, ¿cómo se aplica el método del paralelogramo? Se aplica de la siguiente manera.
así como está en la parte derecha, ¿no? Este vector de acá nos va a ayudar a entender un poquito. Este vector podemos trasladarlo, ¿ya? Todo vector se puede trasladar siempre y cuando se mantenga el ángulo de inclinación. Entonces lo trasladamos y ahora ese vector está por acá. Bueno, se me corrió un poquito la flecha. Ese vector se puede trasladar y ahora ese vector lo tenemos por acá. De igual manera, este vector que está por acá, el vector horizontal, lo trasladamos y ahora lo tenemos por acá. Y por eso es que el nombre se llama, el nombre del método es método del paralelogramo porque lo que se ha construido acá es un paralelogramo. Recordemos en geometría, un paralelogramo es un cuadrilátero donde tiene lados opuestos que son paralelos. Entonces, ¿y todo esto para qué es? Bueno, acá tienes un vector A y acá tienes un vector B. Hay un ángulo de inclinación phi. Nos interesa acá sumar esos dos vectores, ¿ya? El objetivo es sumar los vectores A y B. Si sumamos dos vectores, el resultado va a ser un vector, ¿ya? Entonces, al sumar, al efectuar la suma de todos los vectores, el resultado será un vector. ¿Y cómo será su representación de este vector? Esta representación lo tenemos acá. Será la diagonal de ese paralelogramo que se ha formado. Ojo, si por ejemplo acá el ángulo que se forma fuera de, se me ocurre, 60 grados. Entonces, al trazar este vector, vector R, que es el resultado de sumar A y B, va a dividir por la mitad. Entonces acá será 30 grados y acá también 30 grados. Siempre va a pasar por la mitad. Es un principio que vamos a aplicarlo más adelante cuando trabajemos descomposición rectangular. En algunos casos bien prácticos. Chicos, entonces estamos mencionando que la diagonal de esta, la diagonal mayor, porque un paralelogramo tiene dos diagonales. Esta es la diagonal menor, pero esa es, ya vamos a ver más adelante la diferencia de sus vectores. La diagonal mayor viene a ser la suma de estos dos vectores. Entonces, una vez que sumamos los dos vectores, lo que nos va a interesar más que todo es este vector. Se va a representar la letra R y se denomina vector resultante. ¿Ya? Vector resultante. Es el resultado de sumar los vectores. Entonces, de esa manera trabajamos con un vector que es la resultante o el resultado de sumar otros dos vectores. Ahora, generalmente, ¿qué se nos pide en vectores? Se nos pide encontrar el módulo. Ya he mencionado, cuando te piden hallar el módulo, en simples palabras, es determinar cuánto mide ese vector. ¿Ya? ¿De qué tamaño es ese vector? Entonces, ¿cómo encontramos el módulo de ese vector? Usando esta fórmula que tenemos. Y bueno, eso es más o menos parecido a lo que, ¿se acuerdan? Binomio al cuadrado en productos notables. Aquí era igual. A más B al cuadrado. A ver, ayúdenme a recordar. O recuerden ustedes. Es al cuadrado más dos veces a por b más b al cuadrado. Ajá, así es, ¿verdad? La suma de cuadrados más el doble del producto. Y eso es lo que tenemos acá, miren. Es como si tuvieras el binomio al cuadrado. Entonces, a ese producto nada más agregas el coseno de este ángulo que hay entre los dos vectores. ¿Ya? Entonces, recuerdas el binomio al cuadrado, para que no lo olvides, porque es importante. ¿Cómo recordamos una fórmula? Asociándolo a un conocimiento previo que ya tenemos. De esta manera ya no olvidamos las cosas. Entonces, esta expresión es el desarrollo del
binomio al cuadrado de A más B al cuadrado. Entonces, al final multiplicas por el coseno del ángulo que forman los. Y a eso le aplicas raíz cuadrada y listo. Con eso tienes el módulo de ese vector resultante o el tamaño de ese vector resultante. Muy bien, entonces hay que encerrarlo acá, ¿ya? Y tratar de encerrarlo acá, esta fórmula, de tal manera que quede ahí bien grabada. Ya cuando logran imprimir ahí su material, ahí lo pueden con su resaltador, ¿no? Tachar. Ya, entonces no hay que olvidar, tenemos la fórmula para encontrar el módulo, ya, para encontrar el módulo de la resultante. Entonces acá hay una propiedad, un teorema, un resultado que dice lo siguiente. Esto es la resultante del vector, el módulo de la resultante. Ese módulo es mayor o igual que la resultante mínima y menor o igual que la resultante máxima. Ya vamos a ver ejercicios donde se va a trabajar con la resultante mínima y la resultante máxima. Recuerdo ver hace un banco de preguntas donde vino con resultante máxima y resultante mínima física. Y es un ejercicio bien sencillo. Y son eh, cuatro puntos asegurados. Vamos a ver más adelante. Pero no hay que olvidar eso. El módulo de un vector resultante es mayor o igual que la mínima y menor o igual que la máxima. Entonces, veamos casos particulares. Estos casos particulares nos ayudan a encontrar algunos cálculos en forma rápida, ¿no? Aunque no es necesario aprenderlos, pero de alguna forma nos sirve. Entonces, por ello lo vamos a mencionar, ¿no? Cuando tú tienes dos vectores que son paralelos, o dos o tres o más, son paralelos, van en la misma dirección, entonces el ángulo de inclinación va a ser cero, definitivamente. El ángulo que hay entre ellos, cero, porque son paralelos, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos la resultante? Simplemente hay que sumar el vector A con el vector B, ¿ya? Es como piezar las flechas. Dicho de otra manera, mira, acá tienes el vector A, entonces dibujamos ese vector por acá. Y luego habría que agregar este vector B, entonces agregamos ese vector B y ahí está. Y queda formado un vector más grande, ¿no? El vector de mayor longitud que está formado será el vector R, o llamado vector resultante. Entonces, en adelante, la resultante máxima acá será o estará dado por la suma. ¿Qué sucede cuando el ángulo que está entre ellos es de 90 grados? Entonces, la fórmula es la que hemos visto anteriormente. ¿Dónde está? Por acá. Esta fórmula aplica para todos. Ahora, si el ángulo de acá es 90 grados, recordemos razones trigonométricas. El coseno 90, ¿cuánto es? Coseno de 90 es cero. Entonces, si esto es cero, va a anular a todo esto y te queda esta parte nada más. Eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando el ángulo de inclinación o el ángulo que se forman entre ellos. Entonces, la resultante nada más será cuadrado más b cuadrado. En otras palabras, supongamos que este vector b tenga módulo 3 y el vector a módulo 4. Entonces, prácticamente, como acá mide 4, el vector horizontal mide 3, aplicas el teorema de Pitágoras acá, porque acá se forma un triángulo rectángulo. Aplicas teorema de Pitágoras y acá te va a quedar 5. ¿Ya? O reemplazas. Son ejemplos sencillos de cómo trabajar, ¿no? Entonces ya saben, si el ángulo es 90 grados, aplican teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué pasa cuando los vectores están uno en dirección contraria a la otra, ¿no? Pero igual son paralelos? Entonces ahí hacemos lo siguiente.
El vector B, como la flechita está a la izquierda, tú lo puedes cambiar, que vaya a la derecha también. Pero al hacer eso, cambias de signo acá. Si B a la izquierda es positivo, a la derecha será negativo. Entonces ahora suman, ¿no? Este vector A más este vector B. Eso aquí será igual a menos B. Entonces la resultante está menos B. Y en este caso se dice que es una resultante mínima porque se está restando ahí. Y cuando se está sumando, viene de la resultante máxima. Hay algunos casos donde será necesario usar el método del polígono. ¿En qué consiste usar el método del polígono? Pues consiste en unir las puntas de las flechas con las partes iniciales. Mira, acá tienes un vector, entonces la parte inicial es este, digamos, este puntito. Acá está la parte inicial del vector. Y la parte final tienes esto. Entonces, ¿de qué se trata esto? De igualar la parte inicial o la parte final de un vector con la parte inicial de otro vector. Entonces, mira, a ver, acá tienes el vector A, trasladado acá en esta parte. Acá tienes el vector B. Entonces, ¿cómo encontramos la resultante? Uniendo la parte inicial del primer vector con la parte final del último. Formaría este vector de acá. Y esa sería la resultante, ¿no? En otras palabras, tienes por acá un vector, ¿ya? Por acá tienes, acá. Ahí tenemos ese vector. Y luego por acá otro vector. Y acá se están uniendo. ¿Cómo determino o cómo grafico el vector resultante? Bueno, preguntas, ¿dónde empezó? Por acá empezó, ¿verdad? ¿Y dónde terminó? Terminó por acá. Esta última flechita que estoy dibujando sería la resultante, ¿no? Si, por ejemplo, este es el vector A, y por acá el vector B, entonces esta flechita será la resultante, ¿no? Es decir, resultado de sumar el vector A con el vector B. De igual manera, el objetivo es formar un polígono, por eso se llama método del polígono. Es decir, el objetivo es formar una figura cerrada. Ahora, acá en el ejemplo, el que está a la derecha, solamente se puede trasladar este vector M, lo ubicamos por acá, el vector R está por acá, el vector N, trasladado nada más, seguirá siendo horizontal, vector P lo tenemos por acá. Entonces, vemos acá que la resulta, ¿dónde empezó? Mira, empezó acá, mira, en M, tienes el vector M, continúa con el vector N, sigue el vector P, entonces ¿dónde empezó? Acá. ¿Y dónde terminó? Acá. El vector resultante será desde dónde empezó a dónde termina. Eso será el vector R, ¿no? Que es la resultante de esos tres vectores. Es el resultado de sumar M, N y P. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? A ver, con confianza nomás. ¿Todo bien? Estamos esperando la práctica, parece. Bueno, luego tenemos el caso especial. Tenemos un caso especial, acá tenemos un vector A, por acá un vector B y por acá un vector C. Si entre esos tres vectores forman un polígono cerrado, entonces la resultante será cero. Así de simple, ¿eh? Y entre dichos vectores forman una figura cerrada, el módulo será cero. Ya, entonces acá hay un ejemplo, acá hay otro ejemplo. El módulo es cero porque es una figura cerrada. Y bueno, luego tiene el módulo o diferencia de vectores, que es prácticamente la fórmula que hemos visto para el resultante, pero acá pone signo negativo a los dos últimos términos. Nada más. Así que, dicho esto, vamos a recordar lo siguiente. Para este caso,
el módulo de la suma es igual al módulo, pero solamente en este caso. Bueno, chicos, ahí tenemos un resumen, mapa conceptual, y creo que ahora vamos a resolver los ejercicios que hemos considerado, ejercicio nivel básico, ¿no? Una vez que dominamos esta parte, ya podemos ir a ver ejercicios ya propiamente acordes al nivel que se requiere para ustedes. Entonces vamos a ver el módulo de la resultante. Hay que hallar acá. Miren, acá hay que considerar lo siguiente también. Cuando un vector está en esta dirección, hacia la derecha, vamos a considerar signo positivo. Si el vector va hacia la izquierda, entonces el signo que se va a considerar es negativo. Si el vector va hacia arriba, será signo positivo, y si va hacia abajo, signo negativo. Esos cuatro aspectos hay que considerar. Chicos, entonces acá miren, el vector A se va a la derecha, está orientado a la derecha, es horizontal con dirección a la derecha. ¿Cuánto es su módulo para el vector A? 5 unidades. El vector B va a la izquierda. ¿Cuánto es su módulo del vector B? 3, ¿verdad? Entonces hay que determinar acá, pero siempre y cuando debemos tener los vectores en una sola dirección. Chicos, si el vector B a la izquierda es positivo, entonces tú puedes cambiar la dirección. Ya, ese vector B lo puedes dibujar así. Ahí tienes el vector B. Pero al cambiar de sentido ya no va a ser 3, sino ahora va a ser -3. Ya, chicos, entonces puedes cambiar de dirección a un vector. Es decir, moverlo 180 grados. Pero la dimensión va a ser la misma, solo cambia el signo. Entonces podemos reemplazar acá. R igual. ¿Cuánto es el módulo del vector A? ¿Cuánto mide el vector A? 5, ¿verdad? Acá escribimos 5. Más 2 veces el módulo del vector B. ¿Cuánto mide el módulo del vector B? Bueno, ahí es -3, ¿verdad? Ahí tenemos -3. Entonces, ¿cuánto es 5 más 2 por -3? ¿Cuánto sale ahí, chicos? -1. -1, ¿verdad? Entonces acá escribimos, o bueno, la clave es la B. Sale -1. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Vamos bien entonces? Luisa, Juaz, ¿vamos bien? Todo bien. Todo bien. Vamos a ver lo que sale de esta parte nada más. Bueno, sigamos. Vamos con la pregunta 2. ¿Está bien el tamaño ahí o la agrandamos un poquito más de las imágenes? A ver, vamos a intentar agrandar un poquito más. Ahí está. Entonces, vamos a trabajar acá este ejercicio. Podemos trabajarlo en parejas. Muy bien, podemos trabajarlo en pareja. Entonces, tú puedes trabajarlo así, mira. Ya que uno es 10, 12.
aplicas teorema de Pitágoras y tendrás ahí. O también por acá, no hay problema, porque al final es lo mismo. Entonces, tenemos toda la libertad de trabajarlo, por ejemplo, así. O acá también no hay problema. Eso sí, cuando vamos a graficarlo, los vectores resultantes serán los mismos. Ahí van a ser los mismos. Dicho esto, empezamos. ¿Cuánto será el módulo de este vector? Habría que aplicar teorema de Pitágoras, ¿no? Para 10 y 12. Pero ahí nos va a salir un radical. Es algo bien práctico para resolver este tipo de ejercicios, hacer lo siguiente. Mira, como este vector desde acá, la otra parte ahí mide 10 y esta parte mide 4, como va en dirección contraria, se le va a disminuir. Dicho de otra manera, vamos a trabajar primero estos dos vectores, ¿sí? Como el 4 va en sentido contrario, este 4 va a restar al 10. Como estuvieras ahí. Recuerden cuando van en sentido contrario, uno positivo y el otro negativo. En el caso de que consideremos este positivo, entonces sería 10 positivo. Este vector, como va en otro sentido, sería negativo. Y 10 menos 4, 6. Entonces este vector sería de módulo 6. Ahora acá, miren, acá mide 12 y acá mide 6. En el caso que y acá sea positivo, sería 12 positivo, entonces va en sentido contrario, sería negativo. ¿Cuánto obtenemos? 6. Entonces trazamos ese vector que más o menos va a ser así. ¿Ya? ¿Y cuánto va a medir? 6 también. ¿Sí? Este vector y el otro vector está de acá. Entonces, para determinar la resultante, acá debemos trazar una flechita, ¿verdad? Ese es el vector resultante. ¿Cuánto será su medida? Bueno, mira, este vector, como forma 90 grados, había mencionado, ¿qué vamos a aplicar cuando forma 90 grados? Teorema de Pitágoras, ¿no? Este es el vector resultante. Entonces, el teorema de Pitágoras, para aplicar el módulo de la resultante, es así. 6 al cuadrado, ¿sí? O sea, de este lado al cuadrado más acá también al cuadrado. Entonces, ¿cuánto te queda? 36 más 36, 72, ¿verdad? O dicho de otra manera, 2 por 6 al cuadrado, ¿no? Así también se puede expresar. ¿Cuántas 6 al cuadrado hay dentro del radical? 2 6 al cuadrado. Por eso hemos escrito eso, ¿no? Luego, mira, tendrías, suponiendo que no hay el 2, sería raíz cuadrada de 6 al cuadrado. ¿Pero cuánto es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado? Se elimina el radical con el exponente 2 y te queda 6. ¿Por cuánto? Por raíz de 2. Y ahí tienes la respuesta para el ejercicio D. O para el ejercicio 2. Saldría 6. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta para este ejercicio 2? ¿Todo bien entonces? Sí, sí, Ok. Vamos con el ejercicio 2.
Acá tenemos la resultante máxima de dos vectores, 14, y la mínima es 2. Vamos a hallar el módulo, la resultante de estos dos vectores, pues son perpendiculares. Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a trabajarlo en la pizarrita, por acá que vamos a tener, y ahí está. Ahí, sí se nota, ¿verdad? Ok, había mencionado que cuando vamos a trabajar con resultante máxima, tiene dos vectores, ¿ya? Un vector A y luego por acá un vector B. Entonces la suma de estos dos vectores nos va a dar la resultante máxima. Eso lo vimos en la teoría. Pero ¿cuánto dice que es? 14, ¿verdad? Y luego tenemos la resultante mínima. La resultante mínima de dos vectores es su diferencia. Lo hemos visto. ¿Cuánto es? Es igual a 2, dice el ejercicio. Entonces ahora hay que resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Sumar. Si sumamos, ¿quién se va a eliminar? Vector B. A más A, dos veces el vector A. 14 y 2, la suma 16. Por lo tanto, el vector A será igual a 8. Su módulo del vector A es 8. ¿Ya? O sea, en realidad acá trabajamos con módulo, ¿no? Módulo de A, módulo de B, igual manera acá. Ahora la pregunta es, si el módulo de A o el vector A mide 8, ¿cuánto medirá el módulo del vector B? Sabiendo que la suma sale 14. Sí, 6, ¿verdad? El módulo del vector B será igual a 6, ya que 8 más 6 sale 14. Entonces nos piden determinar cuál es el módulo de la resultante de estos vectores si son perpendiculares. Es decir, por acá puedes considerar el vector A, cuyo módulo es 8, y por acá puedes considerar el módulo del vector B, cuyo módulo es 6. Dice que son perpendiculares, es decir, el ángulo que forman es de 90 grados. Entonces, acá, para encontrar el módulo de dos vectores que son perpendiculares, aplicamos teorema de Pitágoras. Ya, eso lo estamos diciendo anteriormente. Entonces sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Cuánto sale? 36 más 64, 100, raíz cuadrada, 10. Además, recuerden, hay un triángulo de 37 y 53, cuyos lados son proporcionales. 3K, 4K y 5K. Algo así es parecido a este ejercicio. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 10, ¿verdad? Acá marcamos la C. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta que tengan? todo correcto. Ok. Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Estaba fácil. Está fácil, ¿no? Muy bien. Estamos empezando ya como para... Siempre empezamos así, para que no choque, ¿no? Ya transcurso el camino y poniéndole el nivel que corresponde. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Por acá tenemos el siguiente ejercicio.
Ya está, ejercicio 4. Para esta parte vamos a usar bastante su imaginación. Observemos acá lo siguiente, chicos. Miren, este vector que está por acá, que lo vamos a colorear de azul. Todo vector se puede mover, se puede trasladar, pero siempre y cuando mantenga la inclinación. Entonces, ese vector se puede mover definitivamente. Y la idea es determinar cuál es el ángulo que forman los dos vectores. Entonces, ustedes saben que todo de esto debe ser un ángulo llano, es decir, 180. Entonces, ¿cuánto medirá el ángulo acá? Sabiendo que acá tienes 37 y acá 23. 37 más 20, 120. 60, ¿verdad? Entonces el ángulo que va a medir es 120 grados. Entonces, había mencionado que usando el método del polígono, para determinar el módulo de la resultante, tienes que ver dónde empezó el camino. Acá empezó. ¿Y dónde terminó? Por acá terminó. Entonces, ¿qué vas a hacer? Unir la parte inicial con la parte final. Entonces, acá unimos ese vector con ese vector de acá. Y ya podemos decir cuánto mide, ¿no? ¿Cuánto mide este vector? Cuyo ángulo de forma con este eje sería 37. Entonces, el vector Q, su módulo es 3, por P, su módulo es 6. Entonces, esa diagonal simplemente está dada por la suma de 3 más 6. 3 más 6. ¿Cuánto sale? 9. Pero hay que tener cuidado. El ángulo de inclinación. Ya, tenemos el ángulo de inclinación. ¿Y cómo hacemos? Aplicamos el método o la fórmula que habíamos visto, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? De binomio al cuadrado multiplicado por coseno de teta. Entonces vamos a ver acá el módulo del vector P más Q. Usando la fórmula, bueno, este P más Q lo voy a denominar vector resultante para no escribir mucho. Entonces la fórmula que era igual raíz cuadrada, y qué debemos hacer con el 3 y el 6. Esos números son el centro de atención. 3 y por acá el 6. Debemos elevar al cuadrado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por acá tenemos la fórmula. A ver, no quiere volver. La fórmula era, si fueran al cuadrado, más b cuadrado, más c cuadrado, digo, más 2ab por el coseno del ángulo. Entonces acá reemplazamos nada más. Ya, vamos a reemplazar. ¿Cuánto sería el a? Es como si fuera 3 al cuadrado. El otro vector, que es el 6 cuadrado. Luego viene el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo. Chicos, en adelante, como dato, el coseno de 120, aunque acá se puede aplicar reducción al primer cuadrante, pero para hacerlo sencillo, el coseno de menos 120 grados siempre será igual a menos 1, menos 1 sobre 2. Entonces, acá recuerden que la fórmula es por coseno del ángulo. El coseno del ángulo es menos 1 sobre 2. Dicho esto, pasamos a simplificar. Mira, este 2 con ese 2 se simplifica, entonces, ¿cuánto nos va a quedar ahí? Tenemos raíz cuadrada de, ¿cuánto es 3 cuadrado más 6 al cuadrado? 36 más 9, ¿cuánto es? 45. 45, ¿verdad? Acá hay un más, por acá un menos. Entonces, más por menos, menos. Y 3 por 6, 18. ¿Cuánto obtenemos acá en esta diferencia? 27.
Sale 27, ¿verdad? Pero recuerden, el 27 es raíz cuadrada de 9 por raíz de 3, ya que 9 por 3 es 27. Y raíz cuadrada de... ¿Estamos bien, chicos? Sí, todo bien, ¿verdad? A ver, 6, 3, 6, 3. Entonces acá sería 3 raíz de 3, ¿no? 3 raíz de 3. A ver, por acá hay un error. Hay un error por acá. Ahí, acá está. El ángulo que forman entre ellos no es 120. Sí, ahí hay un error. Disculpen acá. Miren, este vector lo voy a trasladar, ¿ya? Observen. Este vector que está acá, ahí está, ahí, idéntico. Miren. Entonces lo voy a trasladar por acá y te olvidas de este. ¿Ya? Te olvidas de... Voy a borrar acá el ángulo. Se puede. Ahora sí. Chicos, recuerden que ángulos opuestos tienen igual medida, ¿verdad? Entonces, si por acá tenemos 37, ¿cuánto va a medir acá? También 37 grados. Listo. Ya no lo borré ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto forma o cuánto mide este ángulo de inclinación que hay entre ellos? 37 más 23, 60 grados. 60. ¿Sí? 60 grados. Entonces, el ángulo en realidad que forman dichos vectores, P y Q, es de 60 grados. Y el coseno de 60 es un medio positivo. Entonces, ya no vamos a restar, sino vamos a sumar. Entonces, como dato acá, como dato, ese coseno de 60 siempre va a ser un medio. Ya, eso en razones trigonométricas se puede comprobar, ¿no? Razones trigonométricas de ángulos notables. Entonces, chicos, ya no será 27, sino más bien, ¿cuánto sale la suma acá? 45 y 18, la suma sale 63, ¿verdad? Pero 63, ¿a qué es igual? A 9 por 7. Entonces quedaría 3 raíz de 7. ¿Cuál es la clave? 3 raíz de 7 sería la E. ¿Está claro? Saldría 3 raíz de 7. Mister, ¿por qué le puso la rayita azul? ¿Cuál? Lo azul, la flecha azul. Allá. Este vector que lo tenemos acá se puede trasladar, ¿no? Entonces lo trasladamos y ahora encontramos por acá. Si en lugar de este vector que está acá, podemos dibujar acá este vector, que viene a ser el mismo, solamente lo he trasladado con la finalidad de que coincidan en el mismo vértice acá. Ya, entonces este sería en esencia el vector Q y acá tenemos el vector P. Ahora sí, ¿qué ángulo forman entre ellos? 60 grados, ¿no? Y a partir de ahí ya podemos... Ya, por esa razón lo trasladé a este vector.
No sé si logré responder tu duda. Sí, mister, sí. O sea que la flecha azul también es 3, ¿no? 3. Sí, se puede mover. Una vez que lo mueves, ya la anterior ya no tiene relevancia, ¿sí? Si esta flecha que tenemos acá, ha sido movida, entonces te olvidas de ella y te concentras en la actual, ¿no? La que ha resultado de moverla. Una vez que la hemos movido acá, entonces esta ya pierde, es como ya no existiera, ¿no? Solamente concentras en esta parte. Ya, vamos a ver ejercicio más adelante, donde efectivamente se va a trabajar con esto de acá. En resumen, si tú tienes este vector por acá, ese vector tú puedes tratar en cualquier lugar, siempre y cuando mantengas la misma inclinación. Siempre va a medir lo mismo, en cualquier lugar. Tú puedes moverlo ahí, siempre se va a mantener con su módulo. Igual acá, mira, este vector es el mismo que está acá. Que hice? Lo trasladé, coincidan en el mismo punto de inicio que el otro vector. Ya, para que ahora ya, como por ángulos opuestos, y acá mide 37, acá también 37, entonces entre los dos 60. Y aplicas la fórmula. Esa es la idea. Vamos a ver a continuación la pregunta número 5. Y acá vamos a hallar el módulo del vector resultante. Para este caso podemos hacer algo bastante sencillo. Vamos a verlo ahora. Miren, este vector que va dirigido a la izquierda, que mide 10 unidades, se puede trabajar con la resultante de estos dos vectores. Ahí está. Vamos a sumar acá, ¿no? Entonces, la resultante la tendremos por acá. Ahora, debemos recordar también que los tres ángulos miden igual, miren. Entonces, recordamos el tema de ángulos, sumamos los tres ángulos y lo igualamos a 360. Entonces, ¿cuánto medirá cada ángulo? 120 grados, ¿verdad? Va a medir 120 grados. Entonces, la resultante, que lo tendremos por acá, será de tal forma que va a dividir en partes iguales. Acá 60 y acá va a medir 60 grados. Listo. De tal manera que hay una propiedad, ¿ya? Que lo vamos a usar muy seguido acá. Cuando tú tienes ángulos, dos ángulos, y por acá el ángulo que hay entre ellos es de 60 grados y ambos miden igual, entonces la resultante será igual a ese valor que se repite por raíz cuadrada de 3. De igual manera, cuando tienes dos vectores cuyo ángulo que hay entre ellos es de 120 grados, entonces la resultante será igual al módulo de cada vector. Pues con eso podemos trabajar en forma rápida, ¿no? Y eso es lo que tenemos justamente acá. Tenemos este vector que mide 6, acá también mide 6, mide igual, ¿verdad? Entonces estaremos en este caso. ¿Cuánto va a medir la resultante? Lo mismo. Entonces la resultante será igual a 6 unidades.
Entonces ahora, ¿qué sucede? Te olvidas ya de este vector. Ya lo trabajamos acá también. Solamente nos quedamos con los vectores horizontales. Por acá tienes un vector que tiene 10 unidades a la izquierda. Y otro vector por acá tiene 6 unidades que va a la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos que trabajar, ¿no? De esta manera. Todo vector que va hacia la izquierda, tú puedes hacer lo que vaya a la derecha. Le cambia de sentido, pero ya no va a ser 10 positivo, sino 10 negativo. Y el otro vector lo sigues escribiendo normal, 6. Muy bien, entonces sumamos. Siempre cuando tengas vectores paralelos y vayan en un solo sentido, hay que sumarlo, ¿no? Entonces ahí sería menos 10 más 6, ¿no? ¿Cuánto sale? Menos 4, ¿verdad? Menos 4 unidades. Pero recordemos cuando hablamos de módulo, ¿qué sucede? Obviamente, este vector, el resultado será menos 4, ¿verdad? Es decir, vas a tener un vector que va a la derecha, cuyo módulo es menos 4. Pero esto es lo mismo que lo puedes expresar así, que va a la izquierda y su módulo es 4, ¿no? Entonces acá marcamos la alternativa D. Recuerden siempre estos dos datos, ya que lo he mencionado en la parte superior derecha. Ya, si el ángulo es 60 y ambos vectores miden igual, la resultante será A por raíz de 3. En el siguiente caso, si el ángulo es 120, la resultante será igual a A. Ok, entonces ahí tenemos ese ejercicio. ¿Alguna pregunta que tengan? Ok, no hay preguntas. Vamos con la 6, ahora vamos a avanzar ya. Parte inicial ha sido para ver las cuestiones teóricas y ahora sí vamos a empezar a resolverlo en forma continua ya. Acá tenemos el ejercicio 6. Fíjese que en este caso podemos ubicar el vector resultante. Miren, ¿dónde empieza? Acá empieza, ¿no? En esta parte. ¿Y dónde termina? Pues por acá. Entonces, unimos punto inicial con punto final y obtendremos ese vector. Ese será el vector resultante. ¿Y por qué podemos decir que es el vector resultante? Porque acá empezó, mira, empezó acá. Es como un caminito, ¿no? Vas por acá, sigues por donde dice la flecha y de pronto ya estás por acá. Esa es la fase final, la fase inicial. Entonces trazas ese vector que inicia donde inició el recorrido hasta donde termina. Entonces hay que determinar nada más cuánto es el módulo, ¿no? ¿Cuánto es el módulo? Entonces, para determinar cuál es el módulo, se puede trabajar de varias maneras. ¿Cuánto medirá acá, chicos? ¿Cuánto medirá este ángulo? 60 grados, ¿verdad? Y como acá mide 60, acá también va a medir 60 grados. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es? Equilátero. Equilátero, ¿verdad? Entonces acá también va a medir 10. La pregunta es, ¿cuánto medirá este ángulo? Este lado de la parte inferior. También va a medir 10, ¿verdad? Porque estamos en un triángulo equilátero, entonces marcas la B. Y sin necesidad de saber tanto de vectores, te das cuenta de eso.
¿Listo? Entonces vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 7. Luisa, en física, ¿en qué tema están? En ese punto. Creo que me salí un momento. Ay, perdón, me había salido. Estamos en estática. Ah, estática, ¿no? Genial. ¿Y en matemática? Lo que es operaciones con expresiones algebraicas, lo que es división y esas cosas. División de polinomios. Sí, división de polinomios. Ah, mira, justo lo que vamos a ver el lunes. Justo eso. Ok. Bueno, vamos a ver el tema número 7, que es, dice, determina el módulo de la resultante de estos vectores. Entonces acá nada más tenemos que considerar una breve imaginación. Vamos a empezar por acá, mira. Empezamos por acá, sigue la hormiguita y luego la flecha dice que continúa y termina acá. Entonces, ¿dónde empezó? Acá empezó. ¿Y dónde terminó? Acá. Entonces, sumar estos dos vectores es igual a trazar este vector. ¿Y cuánto mide este vector, chicos? De acá hasta acá. Va a medir Sí, 5 nada más, ¿verdad? Mide 5. Entonces, tachamos estos dos porque ya vimos que será equivalente a este vector que mide 5 unidades. De igual manera, hacemos con la otra parejita, mira. Empezamos por acá, sigue la flechita por acá. Entonces, ¿dónde empezó? Acá empezó. ¿Y dónde terminó? Acá. Entonces, ¿cuánto medirá todo este vector? 5 y 5, 10. 10, ¿verdad? Entonces, en resumen, los dos primeros que sumamos, ¿cuánto salió? 5. Y los dos últimos que he sumado, ¿cuánto salió? 10. Ambos son vectores polineales. Entonces, la resultante de esos dos vectores es como unir esas dos flechitas y te queda una flechita más grande. ¿Cuánto me irá? 5 más 10, 15. Entonces, la clave tiene que ser la C. Así se trabaja con vectores colineales. Son paralelos. Sigamos. Vamos ahora con la pregunta 8. Este material tiene, ¿cuántas hojas tiene? 24, ¿no? Todavía no llegamos a la mitad. Bueno, este es otro tipo de ejercicios donde hay que trasladar los vectores. Entonces, vamos a dibujar unos vectores. Un vector C, mira, cada cuadradito tiene por lado la medida que es de una unidad. Entonces, por acá tenemos ese vector. Aunque lo vamos a girar un poquito más, algo así sería. Ahí tenemos ese vector. Entonces, ese vector, pues no hay nada que hacer, simplemente trabajamos con este vector B, el único que voy a mover acá. Tienes ahí el vector B, listo. Sabes que ese vector lo puedes trasladar sin cambiar la dirección. Entonces ese vector B lo tenemos por acá. De tal manera que ahí se forma
ya lo que va a ser en adelante. Las condiciones para aplicar el método del polígono. Mira, por acá empezó, llega a este vértice, continúa por acá, continúa y llega hasta acá. Esa es la parte terminal y esa es la parte inicial. ¿Dónde empezó? Acá. ¿Y dónde terminó? Acá. Quiere decir que acá tranquilamente puedes dibujar el vector que vendría a ser la resultante. Iría desde acá hasta por acá. Ya, ahí tenemos este vector. ¿Cuántas unidades mide? Si cada cuadradito es una unidad. ¿Cuánto medirá ese vector? 2. 2, ¿verdad? Porque acá es una unidad y acá uno. Entonces, el módulo de ese vector es 2. Entonces marcamos la B. Ahí marcamos la B. Listo. Sigamos. Vamos ahora con este ejercicio 9. Cada vez se está poniendo más interesante. Estamos subiendo el nivel. Vamos por acá. Primero vamos a trazar nuevamente los vectores. Cada lado de ese hexágono mide A, porque es un hexágono regular. Entonces observen que acá se puede trabajar de la siguiente manera. Podemos sumar. ¿Qué vectores se podrá sumar acá? Bueno, se puede trabajar de varias maneras acá. Ya, este vector se puede trabajar de varias maneras. Por ejemplo, acá les proveo una de las tantas formas que se puede trabajar acá. Bien, esto es el lado de ese hexágono regular. Entonces, supongamos que este vector, bueno, ¿cuánto mide? Acá ya nos dice, ya nos mide A minúsculo. ¿Cuánto mide este vector A? También va a medir A, porque es el lado de ese hexágono. Entonces, según la propiedad, ¿cuánto medirá esta parte de acá? ¿Cuánto medirá esta parte, este vector? A más A, 2A, ¿verdad? Ahí va a medir 2A. De igual manera podemos hacer por acá. Este vector mide A. Entonces, este vector será 2A. Porque acá mide A. Hasta ahí, ¿alguna pregunta que tengan? Mister, ese de 2A es una propiedad. No. Ajá. Siempre cuando tienes, en el método del paralelogramo, ¿recuerdas? Acá mide X y acá mide Y. Este vector es igual a X más Y. Ok, ese vector viene a ser el X más Y. Entonces ahora podemos sumar estos dos últimos vectores, ¿no? Este de acá con este de acá. Y si sumamos, ¿cuánto será?
Porque incluso, mire, acá, para esta parte, ese vector que tenemos acá, como acá mide A este vector, ahí está. Como ese vector mide A, ¿cuánto medirá este vector? Es decir, tienes así este vector que mide 2A y por acá un vector que mide A. ¿Cuánto medirá la resultante? La suma, tienes que sumar 2A más A, 3A. De igual manera trabajas en la parte de arriba, ¿no? Esto es 3A. Igual trabajas en la parte de arriba. Tienes este vector que mide 2A, debe hacer que mide A, entonces, ¿cuánto medirá la resultante? Será 3A. Sí, ahí será 3A. Pero, ¿qué sucede aquí? Ya este vector, el vector C, mide 3A. Y hay que agregar las otras dos resultantes. Entonces, en resumen, ¿cuánto medirá la resultante de todos los vectores? ¿Mm? ¿Cuánto sería ahí? A ver, repito una vez más, ¿ya? Tenemos este vector A con el de acá. Ambos suman A, la resultante sería este vector. Luego, lo mismo sucede en el otro lado. Este vector A más el de acá, A, 2A más A, nos queda 3A. El objetivo era determinar que este vector mide 3A. Pero acá resulta 3A porque estamos considerando este vector. Sin embargo, este vector no existe, ¿no? El que existe es este vector de acá, estos dos. Entonces, la suma, ¿cuánto será? En otras palabras, este vector es la diferencia de este vector y el de acá también. Entonces, 2A menos A, esa sería la resultante mínima, ¿no? De acá 2A menos A y 2A menos A te queda, sería la resultante mínima. En ambos lados tienes A. Y por acá tienes 3A. ¿Ya? Pero para hacerlo en forma más práctica, ¿ya? Para hacerlo en forma más práctica, dado que lo que obtengamos acá sale lo mismo en la parte inferior. Entonces se puede trabajar
usando vectores que son, en este caso, equivalentes. ¿Ya? Podemos hacer eso. ¿Ya? De tal forma que este vector que lo tenemos acá, esta figura que lo tenemos por acá, se puede trasladar incluso. Se podría formar este vector que está acá. ¿Ya? Se podría formar esta figura, ¿no? Porque al final y al cabo, incluso tú puedes trasladar desde acá de la mitad, ¿no? Trazas acá un vector perpendicular. Ya está. Y ahí tienes un trapecio pequeño, ¿no? De un paralelogramo pequeño. Igual acá también trazas este vector y tendrías un paralelogramo pequeño también. Entonces, como tu objetivo es determinar la suma de A más B más E más D más C, entonces es como si trabajaras en dos paralelogramos pequeños. Ya que en el fondo, si tú sumas esos dos vectores, más o menos quedaría así, ¿no? Pero la idea no es complicarnos acá, más bien hacer lo más práctico posible. Así que como en la parte de arriba sale 3A y en la parte de acá 3A, pues la resultante sería 6A nada más. ¿Ya? Con eso resolvemos todo el asunto. Listo. Vamos ahora a avanzar por acá y nos vamos con la pregunta 10. Nos vamos con la pregunta 10. Veamos acá. Pregunta 10. Tenemos que M y N son puntos medios de cada uno de los lados del triángulo. Entonces vamos a hallar el módulo de la resultante de los vectores. Entonces para este caso, como M y N son los puntos medios, para esos lados se puede trasladar acá, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a trasladar acá? Algo simple, mira, así como en el ejercicio anterior, ¿no? Dibujamos un vector, ya dibujamos. Como M es punto medio, significa que este vector que estoy señalando ahora va a medir igual que el de arriba, ¿no? Porque M es punto medio. De igual manera, trabajamos en el otro lado. El vector va así, miren, así va. Entonces, hipotéticamente estos vectores no existen, ¿no? Pero lo completamos con la finalidad de poder obtener ahí una figura que nos permita resolver el problema. Entonces, siendo así, agregando esos vectores de color azul, vamos a ver cómo queda por acá. Miren, como M es el punto medio de ese lado, significa que si acá le pongo X, acá también sería X. Si acá es Y, acá es Y también. Entonces, acá se puede sumar estos vectores. Mira, este vector, mira, sumamos este vector. En otras palabras, para hacerlo más simple todavía de lo que acabamos de ver. Con esto lo vas a entender más rápido. Mira, este vector que está acá, yo lo he trasladado. Ahora lo voy a ubicar por acá. ¿Ya? Ahí lo voy a ubicar. Paso un poquito más abajo. Ya, repito, este vector lo voy a trasladar y ahora va a estar por acá. De igual manera, este vector que lo tenemos acá, lo voy a trasladar y ahora lo ubico acá.
Ahí está. Entonces ahora quiero que observen lo siguiente. Este lo marcamos ya. Marcamos con un aspa porque ya trasladamos a otro lugar. Entonces miren, ese es el punto de inicio, ¿ya? Empezamos por acá, continuamos el recorrido y acá termina. Entonces, ¿cuál sería el vector resultante de estos dos vectores? ¿Dónde empezó? Acá empezó. ¿Y dónde terminó? Por acá terminó. Entonces, el vector resultante sería esto, ¿no? ¿Y cuánto mide, chicos? Mide 10, ¿verdad? Entonces, sumamos este vector con este vector. La resultante es este vector que mide 10. Ahora vamos con este lado, miren. Sumamos este vector con este vector que está acá. ¿Cuánto suma, chicos? ¿Cuánto? También va a medir 10. 10, ¿verdad? Pero el primero va a la derecha, 10 positivo. Y el otro va a la izquierda, será 10 negativo, ¿no? Primero va así, 10 positivo. El otro va a la izquierda, 10 negativo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Cuando son colineales, sumar, ¿verdad? Sí, sumar. Porque este vector que va a la izquierda, cuyo módulo es 10, al ir a la derecha sería menos 10. Y si sumas, te va a dar ¿cuánto? Un vector que será igual a 0, porque 10 menos 10 te da 0. Entonces la clave es la D. Ya, la clave viene a ser la alternativa. Entonces por ello es importante considerar en qué dirección está yendo la flechita. A ver, la pregunta 11. ¿Cuál creen que será? Pregunta 11. Bueno, vamos a dibujar acá una flechita. Si sumamos el vector A con el vector B, ¿a qué será igual, chicos? Si sumamos A con B. Mire, el vector A está por acá. Por ahí tenemos al vector A. Y el vector B está por acá. Dice el vector B. Entonces la suma sería acá empezó y terminó por acá. Eso será igual al vector A más B, ¿verdad? Este es el vector A más B. Entonces ahí tenemos el vector A más B. Ahora vamos a sumar la otra pareja. Sumamos el vector C. Ahí está el vector C. Lo vamos a sumar con el vector D. Y la resultante sería la de acá. Empieza acá y termina acá. Entonces va a ser colineal con el anterior vector, ¿cierto? Sí, y es más, van a tener la misma dimensión. Si uno va a la derecha, ¿ah? Y el otro va a la izquierda, la pregunta del millón es, ¿cuánto será la resultante? Acá lo voy a ubicar. Si uno va a la izquierda, el otro va a la derecha, ¿cuánto me irá la resultante? Tienen el mismo tamaño. Entonces, ¿cuánto será la resultante? Será 0, porque se van a anular, ¿no? Tienen el mismo tamaño y uno va a la izquierda, el otro a la derecha. Entonces, la resultante será 0. Bueno, por acá tenemos el vector 12. Vamos a ser directo o acá, a ver.
Luisa, para que más o menos te pongas al día de las clases anteriores ahí en el Classroom, ahí están ya los temas anteriores. Ya, chicos. A ver, si sumamos el vector A, ¿de dónde empieza? Parece que empieza desde acá empieza, ¿no? Mira, si sumamos, observa, acá es el punto de inicio. Tenemos el vector E, continúa con el vector A, sigue el vector B, continúa el C y terminamos con el D. Pero chicos, acá se ha formado una figura cerrada, ¿verdad? Siempre cuando tienes una figura cerrada, el módulo va a ser 0, o sea que se va a anular todo eso. Ya, si sumas todos estos vectores, te va a salir 0. Entonces, ¿con cuál te quedas? Te quedas solamente con el vector F nada más. ¿Cuál más quedó? El vector G también quedó. Y la resultante es en dónde empezó y en dónde terminó. Esta sería la resultante. ¿Cuánto mide, chicos, ese vector? Repito, esta es la resultante, porque acá es donde empieza y por acá termina. Bueno, si va a la izquierda es el vector E, pero si va a la derecha sería el menos E. Entonces la clave es la C. La resultante es el vector menos E. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Con confianza más. ¿Vamos bien? Vamos, chicos. Fuerza, fuerza. Ya, quedan 10 minutitos y ahí terminamos. Ya, de ahí se van a descansar. De ahí van a tomar un descansito. Hasta mañana, ¿no? Ya, chicos, observen acá. Pregunta 10. Tenemos este cuadrado. Entonces, sumamos con este vector cuadrado. Y el resultado será este vector. Sería un vector de mayor longitud. Pero acá hay que trabajarlo en parejas. Cada lado del cuadrado. Entonces observemos que este vector es la suma de los vectores que están al costado. Si tú sumas este vector con el de acá, el resultado va a salir el de acá. ¿Cuánto va a medir? Ahí dice, ¿no? ¿Cuánto mide este vector, chicos? Hacia abajo, bueno, un vector normal mide 10, ¿no? Ya, ahí mide 10. Pero como va hacia abajo sería negativo. Y este vector que ya está ahí, como va hacia arriba sería 10 positivo. Entonces, como acá, este vector más este vector nos da este vector, pero ese se va a anular con el vector que ya está ahí. Es positivo. Positivo y negativo se elimina. Entonces queda 0, ¿no?
Y luego, mira, este vector va a la izquierda, pero este va a la derecha. Entonces, al sumarlo, como tienen la misma medida, se van al eliminarlo, ¿sí? Todo vector que va a la izquierda con uno que va a la derecha. ¿Sí? Módulo el mismo. Entonces, la resultante es cero, porque van en sentido contrario. Y el último que nos queda es el de acá nada más. ¿Pero cuánto mide este vector? 10 unidades. Entonces, la clave es la. Bueno, esta pregunta, la 14, es más con teoría, ¿no? Como de este tipo de preguntas no vienen en el examen, entonces no vamos a trabajar. Vamos con la 15 directa. Dos, acá sí yo creo que pueden, aunque no, al final hacemos un feedback. Miren, empezamos por acá ya, empezamos por acá el recorrido. Entonces va así, luego continúo por acá. La pregunta es, ¿cuánto medirá el módulo de ese vector? Basta con encontrar el ángulo acá de inclinación, que es 53 grados. Entonces, para lo que está de color amarillo, vamos a aplicar la fórmula, ¿no? Si tú tienes dos vectores A y B, recuerda que la resultante es igual. Raíz cuadrada de A al cuadrado más B cuadrado más 2AB por el coseno del ángulo. Entonces reemplazamos al cuadrado. Vamos a poner que A es 3 y que B en este caso es 5 al cuadrado más el doble de A, en este caso sería de 3 por B, que es 5, por el coseno de teta. Chicos, ¿recuerdan cuánto es el coseno de 53? A ver si se acuerdan, coseno de 53. 3/5. Ajá, 3/5, ¿verdad? 3/5. Entonces acá tenemos que, recordamos brevemente, ¿no? Es 4, 4, 3, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, entonces nos queda 3/5 coseno del ángulo. Pero el 5 ya se puede simplificar. 5 se puede eliminar. De tal manera que nos va a quedar la siguiente expresión. 3 al cuadrado, 9 más 25, 34 más 6 por 3 más 18. ¿Cuánto es? 34 más 18. 52. 52, ¿verdad? 52. Entonces, este vector, ¿cuánto mide? 52, ¿cierto? ¿Seguros?
No, el ángulo no puede ser 53. Ajá. Exactamente, ¿no? Ese ángulo es para el método del paralelogramo. ¿Sí? En este caso, hay que trabajarlo de esta manera. Vamos a, hay que trasladar el vector acá. Tenemos que trasladar. Recuerden que los ángulos deben formar entre ellos. Este vector que lo tenemos por acá, tenemos que trasladar. Ahí. Tiene que trasladar. Entonces recién ahí el ángulo que se forma puede evidenciar, ¿no? Borramos acá. ¿Cuál será el ángulo que forman? ¿Cuál es el complemento? 35. 37, ¿verdad? Ahora 53 más 37, ¿cuánto es? No, 37 nada más sería, ¿verdad? Sí, 37, no es 53 acá. Claro, por ángulo opuesto es 53, pero el ángulo que forman en sí, todos vectores, porque ya mencioné que este vector lo he trasladado, ahora está acá. El ángulo entre ellos es 37. Entonces, coseno de 37, ¿cuánto es? No es 3 quintos, sino es 4 quintos, ¿verdad? Entonces acá es 4 quintos. Entonces, a ver, entonces ya no va a ser 52, va a ser otro número. ¿Cuánto sale ahora, chicos? A ver, 35 y 9, 34 más 24. ¿Cuándo sale ahora? Como te 58, ¿verdad? Ahí sale 58. Ok. Como ahí tenemos que sale raíz cuadrada de 58, eso sería para el vector que más o menos iría por acá, ¿no? Más o menos iría por acá, por el medio. Pero eso habría que unirlo con la otra parte. dice, ¿por qué era 37? Porque todo esto de acá es 180 grados. Perdón, no es... Ay, estamos re mal. Creo que es por el sueño 127. ya. Creo que es por el sueño ya. No es 37. Es el suplemento de 53. 127, ¿no? 127. Ay, 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 ay. Y el suplemento de... Acá usamos reducción al primer cuadrante. Reducción al primer cuadrante. Tenemos coseno de 127. Recordamos brevemente reducción al primer cuadrante. Esto es coseno de 180 menos 53.
Entonces, esto es igual a, como el coseno en el segundo cuadrante es negativo, será igual al menos coseno de 53. Entonces acá va a ser negativo. No quiere borrar ya. Era 3/5, ¿no? ¿Cuánto sale ahora? 16. 4 quedaría, ¿verdad? ¿Está bien, chicos? Hablen. ¿Sale? Sí, mister. Ya. Entonces, ese vector sale 4. Pero ese 4, recuerda que ese vector es el que va a estar por acá. Y ya está ya acá. Con este terminamos ya. Toque lo hacemos en menos de un minuto. Ese vector mide 4. Y ese vector justamente es el que está acá. ¿Cuánto mide ese? 4. Entonces, recordemos, mide 4. Entonces, ahora vamos a trabajar con la otra parte. Este vector más este vector más este vector, la resultante justo será el mismo que está acá, que va a medir 4. Más el 4 anterior, ¿cuántos suman? 4 más 4, 8. Entonces, la clave es las... ¿sí? Repito una vez más. Sumamos este vector y el de acá. Resultante será este vector. ¿Cuánto mide? 4. Más el 4, que es el resultado de estos vectores. Total sale 8. Muy bien, entonces ahí llegamos a la parte final. Hoy hemos trabajado para variar un poquito la matemática, hemos trabajado física. Pues acá queda una tarea domiciliaria que practiquen, muy similar a lo que hemos visto. Ya, los ejercicios son similares. Y bueno, ahí tendrían que avanzar hasta las 15, ahí 15 ejercicios más. Ahí tratan de practicar cualquier consulta de estos ejercicios, me escriben al WhatsApp, ¿ya? Y ya el lunes ya continuamos ya con álgebra, ¿no? El lunes vamos a trabajar división de polinomios, ¿no? Y ya terminamos. Corrección, el lunes empezamos con productos notables, ¿no? Vamos a hacer productos notables 1 y 2. Listo, chicos. Gracias por su participación. Hasta acá hemos llegado.